Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar la Biblia con la ayuda del libro Disfrute de la vida para siempre. La información que repasaremos tiene que ver con esta semana del 11 al 17 de septiembre en cuanto al estudio bíblico de congregación. Y en nuestro libro encontramos en la página 237 la lección 57 con el título ¿Qué pasaría si cometiera un pecado grave? Sin duda un tema muy interesante que los estudiantes deben entender y nosotros también. Haciendo un resumen de este párrafo de introducción podemos decir lo siguiente. Aunque nuestro deseo es amar profundamente a Jehová y no querer lastimarlo, cometemos errores, y en ocasiones pueden ser pecados más graves. A pesar de eso, Jehová desea seguir amándonos, darnos su ayuda y perdonarnos. Así que con este párrafo de introducción empecemos con las preguntas. La primera es, ¿qué tenemos que hacer para que Jehová nos perdone? En este párrafo se deja muy claro que cuando un cristiano comete un error, se siente hundido debido al amor que se le tiene a Jehová, es decir, muy entristecido. Pero en Isaías capítulo 1, versículo 18, él dice que aunque los pecados sean rojos, muy rojos, quedarán blancos como la nieve, o sea, limpios. Jehová perdona por completo a quien se arrepiente. Es decir, lamenta profundamente el error, deja de practicarlo y le ruega a Jehová que lo perdone. Y aquí bajo la primera pregunta se pone en letras negritas, es decir, la parte más de énfasis, Isaías 1:18. Luego se nos pide que debemos leer Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Busquen a Jehová mientras se les pueda encontrar, llámenlo mientras esté cerca. Que el hombre malvado deje su camino y el hombre malo sus pensamientos. Que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él, que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente. Un texto muy claro que Jehová no se aleja de nosotros. Él está esperando que nosotros volvamos hacia Él y quiere demostrar perdón, pero por supuesto, uno tiene que dar los pasos para conseguir dicho perdón. Veamos ahora en la pregunta 2. Si cometemos un pecado, ¿qué ayuda nos da Jehová mediante los ancianos? Aquí debemos leer la carta de Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos de la congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Y la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere, y Jehová lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. Ahora recordamos la pregunta, decía, si cometemos un pecado, ¿qué ayuda nos da Jehová mediante los ancianos? Al haber leído el texto de Santiago, demuestra que estos hermanos que han sido nombrados por Espíritu Santo aman a Jehová y también a sus ovejas, y están capacitados para ayudarnos a restaurar nuestra amistad con Jehová. 2 o 3 de estos hermanos capacitados nos darán buenos consejos y ánimo para no volver a pecar. Esto depende del error que se cometió, por eso varía la cantidad de hermanos. Es posible que nos limiten a algunas actividades de la congregación por un tiempo hasta recuperarnos. Pueden decir que no podemos participar con comentarios, que no podemos participar en la sección de Seamos Mejores Maestros, etc. Ellos tomarán la mejor decisión para ayudarnos. Pero, si no nos arrepentimos, puede que se llegue incluso hasta la expulsión. ¿Cuál es el propósito de dar este paso? Proteger a la congregación. Porque puede ser una mala influencia y eso afectaría a que otros también se rebelen contra las leyes de Jehová. Y por eso es que en Santiago 5, que leímos hace un momento, se compara a alguien que comete un pecado grave como si estuviera enfermo y que sea una enfermedad que podría contagiar a otros. Por eso hay que aislarlo para que los demás que están sanos en sentido espiritual no sean afectados.
Ahora pasamos a la página 238. Profundicemos en el tema. Entienda bien y valore lo que Jehová hace para ayudarnos si cometemos un pecado grave. Tenemos aquí el punto número 3. Confesar nuestros pecados nos ayuda a recuperarnos. Como introducción dice este párrafo, cualquier pecado que cometamos le afecta directamente a Jehová. Por eso debemos confesarle nuestras ofensas. Y leamos el texto del Salmo 32, los versículos 1 al 5, para ver cuál es el efecto en nosotros y a lo que nos debería impulsar si es que cometemos un pecado grave. El texto dice: Feliz aquel al que se le perdona la ofensa, al que se le cubre su pecado. Feliz el hombre a quien Jehová no le atribuye la culpa, el que no tiene engaño en su espíritu. Cuando me quedé callado, mis huesos se consumieron por estar lamentándome el día entero. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mis fuerzas se evaporaron como agua en el calor seco del verano. Finalmente te confesé mi pecado. No oculté mi error. Dije, le confesaré mis ofensas a Jehová. Y tú perdonaste mi error y mis pecados. Una vez leído el texto, la pregunta es, ¿por qué es bueno que le confesemos nuestros pecados a Jehová en vez de tratar de ocultarlos? Bueno, sabemos que además de que Jehová sabe todo lo que ha sucedido, es una manera de demostrarle nuestro sincero arrepentimiento. Además, el no confesar un pecado traerá serias consecuencias en su conciencia, y en ocasiones podría ser muy notoria, como le sucedió al salmista David. En el texto del Salmo 32, por ejemplo, en el versículo 4 dice, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Es decir, como que David no tenía fuerzas para levantarse, su conciencia le atormentaba. O en el versículo 5 podemos imaginarnos la expresión, finalmente te confesé mi pecado. Es como quitarse un peso de encima. Por lo tanto, es necesario confesar el pecado. Más adelante el párrafo dice, además de confesarle nuestros pecados a Jehová, nos sentimos aliviados si les pedimos a los ancianos que nos ayuden. Y aquí hay que ver el video, Jehová disciplina a quien ama. Este video dura un poquito más de 3 minutos. Luego de ver el video viene la pregunta, para que Canon regresara a Jehová, ¿qué ayuda le dieron los ancianos? Aquí podríamos ver en este video que desde muy niño él empezó a aprender de Jehová, pero lamentablemente en su etapa de la adolescencia decidió probar cosas nuevas y por eso fue expulsado. Pero cuando regresó a la congregación, lo trataron con bondad, cariño y gran paciencia. Y gracias a los consejos que le dieron pudo recuperar su amistad con Jehová y disfrutar de privilegios que nunca se había imaginado tener. Y aunque este hermano cometió algunos pecados graves, sin embargo, según vimos en el video, él servía como superintendente de circuito en el momento que estaba relatando esta experiencia. Eso es una clara demostración que Jehová había perdonado y por supuesto él había dado los pasos necesarios para conseguir dicho perdón. Sigue diciendo el siguiente párrafo. Es importante que seamos sinceros y que les digamos la verdad a los ancianos, porque ellos están ahí para ayudarnos. Y se pone el texto de Santiago capítulo 5 versículo 16 donde dice, por lo tanto, confiesen abiertamente los pecados unos a otros y oren unos por otros, para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. La pregunta al final de la página 238 dice, ¿cree que si somos sinceros les resultará más fácil a los ancianos ayudarnos? ¿Por qué? Porque aquí podríamos decir que puede ser parecido a un doctor y un paciente. Si el enfermo no es específico en cuanto a su malestar o enfermedad, ¿verdad que va a ser muy difícil que este doctor le ayude a recuperar su salud? Si usted solamente dice, me duele, el doctor va a preguntar,
dónde le duele, desde cuándo le duele, por qué le duele, para que eso le dé una idea al doctor del posible inicio de esa enfermedad y, por supuesto, lo que debe hacer para recuperar la salud del paciente. De la misma manera, el cristiano tiene que confesar su pecado para que los ancianos puedan ayudarlo en el punto específico que debe tratarse. Es decir, debe decir lo que sucedió, por qué sucedió, cuándo aconteció, para que los ancianos sepan el origen de este pecado. Y por supuesto, dar el consejo apropiado y ayudar a la recuperación espiritual de ese cristiano o cristiana. Pasemos ahora a la página 239 y veamos el punto de la expulsión. El punto 4 dice: la expulsión es por el bien de todos. Si alguien que ha cometido un pecado grave se niega a obedecer las normas de Jehová, no puede seguir siendo parte de la congregación, así que se le expulsa. Entonces dejamos de juntarnos con él, incluso dejamos de hablarle. Y aquí se nos pide leer varios versículos bíblicos para entender este mandato de Jehová. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 6 dice: no es bueno que presuman, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Ahora el capítulo 5 versículo 11: pero ahora les escribo que dejen de relacionarse con cualquiera que, pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador. Ni siquiera coman con esa persona. Y ahora debemos leer la segunda carta de Juan, los versículos 9 al 11. Nadie que va más allá de las enseñanzas de Cristo y no permanece en ellas, tiene a Dios. El que sí permanece en esas enseñanzas es el que tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo reciban en sus casas ni lo saluden, porque el que lo saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Una vez leído estos versículos, la pregunta es: teniendo en cuenta que la levadura fermenta toda la masa del pan, ¿cree que le afectaría a la congregación que nos juntáramos con un pecador que no se arrepiente? ¿Por qué? Diríamos que, por supuesto que afectaría. El mantener el trato normal con un expulsado haría que las leyes de Jehová no sean respetadas, y eso podría promover que otros también cometan pecados graves al ver que todo sigue igual entre los miembros de la congregación. Por eso es que en el texto de la segunda carta de Juan hablaba de ni siquiera darle un saludo, porque de un saludo ya se inicia una conversación y por lo tanto se extiende el trato social con esa persona. El siguiente párrafo dice: muchos que estuvieron expulsados han vuelto a la congregación. ¿Por qué razón? Porque aunque la disciplina fue dolorosa, les ayudó a recapacitar. Y aquí se nos pide ver el video Apoyemos lealmente la justicia de Jehová. Es un video un poco extenso, de más de 9 minutos, pero muy práctico sobre una historia de una hermana. Luego de ver este video, la pregunta es: ¿cómo le ayudó a Sonia a estar expulsada? A pesar de haber tenido padres cristianos, en su juventud decidió apartarse de la verdad y tomar decisiones equivocadas. Estuvo expulsada por 15 años, y aunque ella en ocasiones llamaba a sus padres, ellos decidieron ser leales a Jehová y se mantuvieron alejados. Sin duda no fue nada fácil para estos padres, pero ellos, como se indicaba en el video, tomaron la misma actitud que Aarón cuando Jehová le dijo, al morir sus 2 hijos, que no demostrara dolor o pena, debido a que era una manera de demostrar lealtad a Jehová. Y eso hicieron estos padres de Sonia. Eso, el que no tuvieron contacto con ella, le ayudó a recapacitar y buscar a Jehová. Ahora, según se vio en el video, junto a sus hijos, es feliz en el servicio a Jehová y por supuesto volvió a tener la alegría de relacionarse tanto con sus padres como con el resto de la congregación. Un buen ejemplo de cómo estos padres pusieron en primer lugar la lealtad a Jehová. Ahora vienen 2 preguntas interesantes.
¿Cómo logra la expulsión honrar el nombre de Jehová? Porque las leyes que Él ha puesto para que todos sus siervos la cumplan deben mantenerse y respetarse. Esa es una clara demostración que Él es el soberano y que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Otra pregunta: ¿cómo logra la expulsión demostrar que Jehová es justo y que nos quiere? Bueno, una de las cosas que Jehová siempre hace es nunca disciplina sin previo aviso. Es decir, Él nos ha dicho, si hacen tal cosa, esto sucederá. Así que cada uno de nosotros sabe lo que Él espera en cuanto a nuestra conducta. Además, Él está listo a perdonar a todo el que se arrepiente y es una sobresaliente manera de demostrar cuánto nos ama. Ahora tenemos el punto 5. Jehová nos perdona si nos arrepentimos. Jesús contó una parábola que nos ayuda a entender cómo se siente Jehová cuando alguien se arrepiente. Esta parábola aparece en Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7. Así que es un poco extenso, podemos leerlo, pero se refiere a la oveja que se ha perdido y que el pastor la busca y cuando la encuentra se siente muy contento y lo notifica a los demás. Luego de este relato dice la pregunta: ¿qué nos enseña de Jehová esta parábola? Que aunque Él está alegre de tener a muchos de sus siervos que los considera como ovejas, a estos 99 que decía la parábola, se preocupa cuando una de ellas se extravía o se aleja de Él. Pero cuando esa oveja o siervo suyo se arrepiente y regresa a sus brazos, es causa de mucha alegría por el amor que le tiene a cada uno de sus siervos. Es indescriptible, sin duda, lo que sucede en los cielos cada vez que un siervo de Jehová vuelve a la organización arrepentido y vuelve a estar bajo la protección de Jehová. Ahora debemos leer Ezequiel capítulo 33 y el versículo 11. Diles: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor soberano Jehová, no me causa ningún placer la muerte del malvado, pero sí me causa placer que alguien malvado cambie de rumbo y siga vivo. Dejen sus malos caminos, déjenlos. Y es que, ¿por qué tendrían que morir, oh casa de Israel? Al leer el texto viene la pregunta: ¿qué medida importante hay que tomar para demostrar que estamos arrepentidos? El dejar de practicar el pecado es una muestra de arrepentimiento. Como expresa el texto de Ezequiel 33:11, se debe dejar ese mal camino para evitar la muerte, tanto física como espiritual. Y aquí en la página 239 tenemos esta hermosa escena donde se lo compara a Jehová como un pastor que se preocupa mucho por sus ovejas. Y ahí se ve cómo está acariciándola, curándola tal vez que está enferma, tratando de que se vaya recuperando junto con el rebaño. Pero también está alegre de tener más ovejas, pero en especial siente ese deseo de ayudar a la que necesita más atención en esos momentos. Al finalizar la página 239 tenemos lo que algunos dicen. Me da miedo hablar con los ancianos. Si les cuento lo que hice, me van a expulsar. La pregunta es, ¿qué le diría usted a alguien que piensa eso? Se podría decir que el principal propósito de hablar con los ancianos es para que nos ayuden a recapacitar y tomar la decisión de abandonar el mal derrotero. Al igual que Jehová, ellos quieren que nosotros nos arrepintamos y mantengamos la amistad con Jehová. Por eso nos tratarán con cariño, con bondad y mucha paciencia. Así que hay que dejar de pensar que si cometimos un pecado, tienen que expulsarnos. Recuerden, solo se expulsa a alguien que no se arrepiente. Ahora pasamos a la página 240 y tenemos el resumen. Si cometemos un pecado grave, pero nos arrepentimos de verdad y estamos decididos a no repetirlo, Jehová nos perdonará. Ahora tenemos que ver las preguntas de repaso. La primera: ¿por qué es bueno que le confesemos nuestros pecados a Jehová?
Aunque Él conoce nuestra manera de actuar, es decir, sabe el pecado que hemos cometido, es importante que le confesemos nuestro pecado, ya que es una manera de demostrar nuestro respeto como el soberano, obediencia a sus leyes, y también es una muestra de nuestro arrepentimiento. La siguiente pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que Jehová perdone nuestros pecados? Confesar nuestro pecado a Él, como ya se ha dicho en la parte anterior, también a los ancianos, y por supuesto dejar de practicar lo que es incorrecto. Y la última pregunta del repaso: si cometemos un pecado grave, ¿por qué deberíamos pedirles ayuda a los ancianos? Porque es el medio que Jehová ha puesto en la congregación para que recibamos la ayuda necesaria para recuperar nuestra salud espiritual y la amistad con Jehová. Y la parte final dice: propóngase esto. Trate de conocer a los ancianos de la congregación. ¿Por qué es importante esto? Porque eso nos ayuda a comprender que los hermanos no son crueles, no están esperando ver nuestro mínimo desvío de la verdad para acusarnos o hasta sacarnos de la congregación. No, son hermanos que tienen todo el deseo de servir a los demás, de ayudarnos, de aconsejarnos, como un padre o como un doctor que está preocupado siempre en ser atendido a los que realmente lo necesitan. ¿Qué otros objetivos podríamos ponernos? Podría ser repasar artículos que nos ayuden a entender que la expulsión y el no tener contacto con ese cristiano o cristiana es una muestra de amor de parte de Jehová hacia nosotros para que recapacitemos y regresemos a su pueblo. A veces uno no entiende este punto y piensa que hay mucha maldad en expulsar a alguien, o que no hay misericordia, o que tal vez se podría hasta solapar o tapar algunos pecados graves, y uno no entiende por qué a unos se los expulsa y a otros no. Son artículos que podríamos nosotros entender bien para comprender el gran trabajo que Jehová les ha dado a los ancianos en la congregación. Bien, hermanos, ahí tenemos entonces la parte que nos corresponde de nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 11 al 17 de septiembre. Un tema sin duda que es muy necesario que los estudiantes de la Biblia entiendan, y que también los que amamos a Jehová debamos entender estos puntos muy importantes. Esperamos disfrutar de la reunión de entre semana, participar con estos comentarios en este tema muy especial, y si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.